segura neta, la carga admisible, es en función de asegurar que se trabajara con una carga que asegure que el suelo no va a fallar al corte y que además va a producir asentamientos menores a los tolerables, ¿no? Cuando se cumplen esas dos condiciones, la carga segura neta se convierte en la carga admisible. Bien, en la carga admisible. Entonces, acá hemos quedado en varios términos, ¿no? Continuando con lo que se presenta en el texto, ya me acordé. Hemos visto que todo este cálculo de la capacidad admisible parte del conocimiento de la carga última, que es la carga bruta a nivel de fundación que genera falla en el suelo. A partir de este valor se calcula la carga última efectiva, la carga última neta. Esa carga última neta se ve entre un factor de seguridad. Ese factor de seguridad está en función del tipo de estructura, del tipo de datos que tenemos para poder valorar las propiedades del suelo. Y esta carga segura neta es la que produce un asentamiento. La comparación con el asentamiento tolerable define si esa carga segura neta se convierte en la carga admisible, ¿ya? Entonces, todo este proceso del cálculo de carga admisible parte del conocimiento de la carga última. Y hemos visto en el texto que hay varios métodos, ¿no? Los métodos de elementos finitos, métodos de líneas de deslizamiento, método de equilibrio límite, método de análisis límite, como métodos teóricos de cálculo de este parámetro de resistencia, ¿ya? Entonces, hemos visto los métodos elementos finitos que dependen del conocimiento de las propiedades del suelo. El método consiste básicamente en la discretización del suelo como un medio continuo, ¿no? Y un análisis numérico, ¿ya? Que yo lo pondría como un método teórico avanzado, porque hay que tener conocimiento de qué se está modelando, qué se está modelando a través del método de elementos finitos, ¿no? El método de líneas de deslizamientos hemos visto que presenta su metodología, ¿ya? Que no es tan conocido, y nos hemos quedado con los métodos de equilibrio límite y el método de análisis límite, donde el método de equilibrio límite es una aproximación de las líneas de deslizamiento, donde la solución se basa en suposiciones que toman en cuenta la forma de la fundación como una distribución de esfuerzos normales en la superficie de falla. Más o menos haciendo como un diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se acuerdan, física 1 o física 2, uno para realizar una solución con respecto a un fenómeno de caída libre, por ejemplo, pues hace el análisis del cuerpo en un análisis de un cuerpo libre, ¿no? ¿Qué fuerzas son las que actúan sobre este fenómeno? Y a partir de eso, poder comprender el equilibrio de fuerzas, el equilibrio de momentos, de tal manera que se apliquen esas teorías en el cálculo de capacidad última, ¿no? Que tomen en cuenta también las dimensiones de la fundación. Es así que
este método, a través de ensayos de prueba y error, encuentra una superficie crítica de falla en la cual la capacidad de apoyo es calculada. Las relaciones constitutivas utilizadas son aquellas que asumen el criterio de falla de Morculon como válido para la superficie de falla. El equilibrio límite utiliza el criterio de Morculon para relacionar los esfuerzos que son sometidos con la resistencia al corte que se desarrolla en el plano de falla. Los cálculos son sencillos, hacen como un análisis de cuerpo libre. Por lo tanto, el método es apropiado para el análisis de fallas ya ocurridas, donde los planos de fallas son conocidos. Macron, de 1991, indica que el método de equilibrio límite es el más ampliamente usado debido sobre todo a su simplicidad matemática y a que todos los resultados obtenidos gozan de una buena aproximación. ¿Ya? Entonces, el método de equilibrio límite es bueno cuando se conoce previamente o se tiene ya la certeza de este plano de falla, ¿ya? Este plano de falla que se observa en esta fotografía, ¿no? Por acá es que el suelo está fallando y se puede ver una cinemática del suelo, del movimiento que ocurre de tal manera que todo este suelo que está dentro de esta zona es movilizado y por ende ocurre una deformación o un asentamiento muy elevado de tal forma que podríamos considerarlo falla, ¿no? Y este elemento que es instalado horizontalmente quedaría en esta posición, ¿no? De tal manera que la funcionalidad de la fundación es considerada como falla, ¿no? Como falla. Entonces, estos métodos teóricos, ¿ya? Estos métodos teóricos nos ayudan a comprender, ¿ya? Cuál es el fenómeno que estamos estudiando, principalmente en esta figura que representa, ¿no? Lo que físicamente ocurre en el suelo ante una carga, ¿ya? Ante una carga. Otro método teórico es el análisis límite. Considera la relación esfuerzo de formación del suelo de una manera idealizada y fue adaptada a la mecánica de suelos a partir del análisis matemático realizado por Calladín en el 85 a la teoría de plasticidad. Este método consiste en la determinación de una solución de borde superior y una solución de borde inferior. La solución de borde superior considera un estado cinemáticamente admisible en el que solo se consideran los mecanismos de falla, siendo ignorada la compatibilidad de esfuerzos. Es decir, que se busca una situación crítica en la cual la deformación es elevada, sin importar lo que dice, ¿no? Ignorando la compatibilidad de esfuerzos, ¿ya? Tomando en cuenta esta situación, ¿no? En la cual ya el movimiento se da en esta condición y ya el asentamiento es elevado, ¿no? Se observa que en esta solución de borde superior, ya pueden ver acá, se tienen dos equilibrios, ¿no? Un trabajo externo y un trabajo interno, en el cual relaciona el esfuerzo que opone el suelo
ante este movimiento que sería el trabajo interno. Ya vamos a copiar esto acá. En este plano de falla, ¿ya? Las partículas que están inmediatamente cercanas a este plano de falla están ejerciendo una oposición a que todo este bloque se movilice, ¿no? Entonces ahí hay un esfuerzo interno del suelo, ¿no? Que está en función de la resistencia que se ejerce en este plano, multiplicado por el brazo, ¿ya? A partir de este punto de equilibrio, ¿ya? El ancho B, ¿ya? El ancho B, y si esto es un círculo, bueno, suponiendo que es un círculo, ¿ya? Aquí, a partir de este punto de equilibrio, existe un momento resistente, ¿ya? Que es fuerza por brazo. La fuerza es la resistencia al corte que se genera en el suelo, ¿ya? Por eso es interno, en el suelo, que se opone a este movimiento. También existe un movimiento externo, ya en esta misma gráfica, un movimiento externo producto de una fuerza externa en el sistema que multiplicado por su brazo, ya que sería B medios, genera un momento actuante, ¿no? Un momento actuante. Entonces, el desequilibrio se da cuando estos dos momentos igualan y poco a poco el momento actuante va superando al momento resistente. Entonces, en ese momento, ambos son iguales. Es aquí que el sistema muestra que antes del movimiento, antes de la falla, ambos valores son iguales, se igualan, ¿no? Es por eso que el trabajo externo se iguala con el trabajo interno. Es de aquí que se despeja lo que es la fuerza entre el ancho B, ¿ya? La fuerza entre el ancho B, que sería la carga distribuida, que está aplicando la fundación, ¿ya? Fuerza entre el ancho B multiplicado por una unidad unitaria en longitud, ¿ya? Es por eso que acá se hace la simplificación, phi con phi se va, el ancho B con el ancho B se va, el ancho B, este otro ancho B pasa a dividir, ¿no? Este 2 pasa allá, 2 por pi por k, queda 2 por pi por k, por eso es 6.26 por k, que es igual a la carga, ¿ya? Este valor teórico asume que el material es idealmente rígido plástico, es decir, que no existe movimiento hasta que la resistencia es alcanzada, y por tanto las deformaciones que se producen luego ocurren con esfuerzos cortantes constantes. Además, se considera que la disipación de energía interna se produce en la interfase de los bloques rígidos. Por otro lado,
Si se considera una falla por punzonamiento que resulta ser un mecanismo de falla más factible que el anterior, que es la falla del punzonamiento, es la falla del mecanismo de resistencia del suelo. Entonces, la ecuación de trabajo puede ser determinada de manera análoga a la primera, pero con ayuda del diagrama de velocidades, que es este sistema de velocidades, donde cada una de estas partes, ¿ya? Cada una de estas secciones que conforman el plano de falla son unos bloques que se van a movilizar en una secuencia, ¿ya? En una secuencia. ¿Ya? El primer bloque baja, el bloque B se moviliza hacia la derecha, eso empuja al bloque C hacia el bloque B hacia abajo, el bloque A hacia abajo, el bloque B hacia abajo, el bloque C hacia los costados y el bloque D hacia arriba, ¿no? Entonces, de ese diagrama de velocidades, se determina que la fuerza de punzonamiento es 5.76 K, que sería la carga necesaria para poder realizar todo ese movimiento. De esta manera se obtienen dos aproximaciones de borde superior. Por otro lado, la aproximación de borde inferior se refiere a un estado estáticamente admisible donde se ignoran los mecanismos de falla y se asegura la compatibilidad de esfuerzos. En la figura 3.5a se observa la discontinuidad de esfuerzos propuestas. Aquí el equilibrio de esfuerzos se mantiene al interior de cada bloque a través de cada discontinuidad. En la figura 3.5, los esfuerzos de Moore, que representan a la zona de esfuerzos 1 y 2, tienen un punto en común. Si el material se encuentra en cedencia a ambos lados de la discontinuidad, entonces ambos círculos tendrán el mismo diámetro máximo. Entonces aquí hay que referirse a la figura 3.5, donde se habla de dos zonas, la zona 1 y la zona 2. Esto con referencia, a asumir un plano de falla hacia este costado, ¿ya? Hacia este costado, aquí está la carga, ¿no? Aquí está la carga. Aquí está la carga. Y divide esta zona en dos, ¿no? Una zona 2, que es la que está por debajo de la carga, y la zona 1 de la zona que no está por debajo de la carga, ¿no? La interfaz entre la zona 1 y la zona 2, el límite que separa la zona 1 y la zona 2, en esa interfaz se asume, se observa que existe un equilibrio de esfuerzos normales en este límite, ¿no? Los esfuerzos normales en la zona 1 que se encuentran en el límite son iguales a los esfuerzos normales que se observan en la zona 2, ¿no? Este punto en común, ¿no?
que es válido para las zonas de esfuerzo 1 y esfuerzo 2, tienen un punto en común. Y si el material se encuentra en cedencia a ambos lados de la discontinuidad, entonces ambos círculos tendrán el mismo diámetro máximo. ¿Ya? Entonces, en este análisis de borde inferior, ¿ya? En este análisis de borde inferior, se asume que en este punto en común, los círculos de Moore tienen el mismo diámetro, ¿no? Porque están en falla. Ahora, si se considera la zona 1 que está libre de esfuerzos, el correspondiente círculo de Moore es graficado en la figura 3.5b, y en esta el círculo de la zona 1 tiene un punto en el origen. Y a partir de la gráfica puede deducirse que la carga es 2 veces K. Ahora, si se considera que ambas zonas están en cedencia, los círculos de Moore para este caso son presentados en la figura 3.5b, y por medio de dicha gráfica se obtiene que Q es igual a 4 veces K. ¿No? Entonces aquí se puede observar, tomando en cuenta la teoría de círculo de Moore, de fallas de círculo de Moore, ¿no? Ahora, de manera similar que en el anterior, se puede estimar una solución de borde inferior que considere de la forma más general el abanico de planos de discontinuidades, donde todas las zonas delimitadas por este se encuentran en cedencia. De la figura 3.5d, la solución de borde inferior es el promedio, es la suma de 2 por pi de K, ¿no? De esta manera uno se aproxima a la solución de borde inferior. La solución del problema se encontrará en algún punto ubicado entre el borde superior y el borde inferior, aproximándose a uno o a otro dependiendo de que si se incrementan las posibilidades de mecanismo de falla de borde superior o las posibilidades de discontinuidades de borde inferior, ¿no? Es si el suelo va a fallar ya con deformaciones elevadas o si primero va a fallar con esfuerzos, ¿ya? Entonces, teóricamente, ¿ya? La solución de borde superior y borde inferior son dos extremos que ocurren, ¿ya? Por lo tanto, este fenómeno va a ocurrir en un intermedio de ambos, dependiendo de las características del suelo, ¿no? La adaptación del problema anterior a la mecánica de suelos corresponde a la condición de estabilidad a corto plazo en arcillas saturadas sometidas a una aplicación de una carga. Luego, antes de desarrollar los métodos existentes para la determinación de capacidad de apoyo, debe aclararse que de aquí en adelante el valor de Q asterisco en todos los métodos que corresponde al valor de sobrecarga que existe al terreno adyacente a la fundación luego de haber concluido la construcción. ¿Ya? Entonces, este concepto se agrega a partir de ahora, que es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación, ¿ya? Que es denominado Q asterisco, ¿ya? Este Q asterisco va a influir en lo que es la capacidad última, puesto que es una carga que ayuda a mejorar, ayuda al mecanismo de falla, ¿ya? Si este Q asterisco es grande, ¿ya? Vean que el movimiento del suelo aquí por debajo de la carga, producto de esta carga, tiene que ser elevado de tal manera que además de movilizar el suelo, tiene que levantar este Q asterisco, ¿ya? Si este Q asterisco es pequeño o nulo, podríamos decir, el Q último va a ser adecuado, ¿ya? El Q último va a ser menor
¿ya? No va a necesitar ser tan elevado porque solamente va a necesitar el movimiento para superar, ¿ya? Lo que es la resistencia al corte del suelo y nada más. Solamente tienen que dedicarse a eso. Por eso es que el Q asterisco es importante definirlo en este punto, porque a partir de ahora vamos a referirnos al Q asterisco como la sobrecarga que existe en el terreno adyacente a la fundación luego de haber concluido la construcción. Este Q asterisco es en condiciones finales, porque es el peso que existe al lado de la fundación, a nivel de fundación, luego de haber sido construida. Entonces, eso es en condiciones finales. Tomando en cuenta este concepto, se presenta ahora la solución basado en el análisis límite realizado por Bowles en 1988 para el caso específico de una arcilla saturada sometido a la aplicación de una carga. Previamente, en las figuras 3.6, 3.7, se observan las dos posibilidades de los dos posibles mecanismos de falla que pueden presentarse cuando el suelo de fundación alcanza la carga última. Estos posibles mecanismos son una falla circular, en la que la resistencia al corte se desarrolla a lo largo del perímetro del círculo que constituye la superficie de falla, y en la figura 3.7 se presenta el punzonamiento del terreno de manera aproximada de una cuña OPO' en la figura 3.6. Entonces aquí vamos a buscar estos dos mecanismos de falla que son los considerados para el borde superior y el borde inferior, ¿no? El borde superior, que es referente a una deformación elevada, sin importar el equilibrio de esfuerzos, y el segundo, que es considerando una falla por esfuerzos, es decir, tomando en cuenta una falla en cuña por debajo de la fundación. Ambos mecanismos de falla, en ambos mecanismos de falla, la resistencia al corte límite del suelo se desarrolla a lo largo de la superficie de deslizamiento, y esta resistencia está dada por las ecuaciones de Mohr-Coulomb, que es la resistencia al corte es igual a la cohesión más el esfuerzo normal multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Entonces, en todos estos planos de falla, se genera un esfuerzo cortante ya que se opone en la superficie falla y se desarrolla esfuerzos cortantes en estos planos de falla, ¿no? Que se oponen a la movilización de
de estas secciones, ¿no? En la superficie de falla. Un significado físico de la ecuación 3.13, que es la de Mohr-Coulomb, es representado en la figura 3.6b, que es la teoría de Mohr-Coulomb, ¿no? En la cual se tienen los esfuerzos principales que ocurren en un elemento y se desarrollan lo que es la relación de esfuerzos con el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal con esfuerzos cortantes a través de la ecuación de falla de esfuerzos cortantes. Para esto hay que recordar lo que se ha aprendido en Mecánica de Suelos 1, capítulo número 5 o 6 de resistencia al corte. La elección hay dos planos de falla, estos dos criterios de falla, como que la resistencia al corte es igual a la cohesión no drenada y la resistencia al corte es igual a la cohesión drenada más el esfuerzo normal por tangente del ángulo de fricción, es de acuerdo a las condiciones que se tienen en parámetros de esfuerzos totales o parámetros de esfuerzos efectivos donde se aplica la carga, ¿no? Dependiendo, es decir, que se dependen si es que se tienen condiciones drenadas o condiciones no drenadas. En suelos granulares, en arenas, gravas, el espacio vacío de las partículas permite que el agua fluya libremente en cualquier momento, ¿no? Cuando se está aplicando la carga, luego de haber aplicado la carga, durante la aplicación de carga. Entonces, en todo momento, la condición que se genera en el suelo es drenada porque el agua permite, el agua fluye libremente a una velocidad considerable dentro del espacio disponible de vacíos que tiene el suelo. En cambio, la arcilla, al ser partículas muy finas, los espacios vacíos están restringidos a pequeños espacios entre los espacios vacíos de las partículas. Por lo tanto, la condición que se genera cuando la carga es aplicada inmediatamente en un lapso corto de tiempo, lo que ocurre es que el agua que está dentro de la arcilla saturada absorbe esa fuerza y no permite la transferencia de carga hacia las partículas de suelo. El agua está presionada y inicialmente se genera un exceso de presión de poros que a lo largo del tiempo, en una condición a largo plazo, el agua busca despresurizarse, busca reducir ese exceso de presión de porro, de tal manera que el agua poco a poco va fluyendo a través de los espacios vacíos de la arcilla. Por lo tanto, a una condición a largo plazo, la arcilla se vuelve en una condición drenada, pero a corto plazo es una condición no drenada. Por lo tanto, los esfuerzos que gobiernan la condición no drenada son parámetros totales, ¿no? Y el plano que representa esa condición es un plano de falla en esfuerzos totales y no así en esfuerzos efectivos, ¿ya? Entonces aquí se aclara esta situación en el ejemplo que se presenta acá de solución de borde inferior. La parte del borde inferior
es en una arcilla saturada. Por lo tanto, el análisis que se realiza aquí, la aproximación de Bowles, es una de las más simples porque considera una arcilla saturada. Por lo tanto, el parámetro de resistencia al corte en condiciones a corto plazo es esta, que la resistencia al corte es igual a la cohesión no drenada. Entonces, aquí se asume ya las dimensiones de la zapata como un ancho por el largo, asumiendo el ancho como una unidad y el largo como infinito, y que el suelo de fundación tiene un ángulo de fricción cero para poder considerar una condición no drenada, y se presenta a continuación la solución de borde inferior, ¿no? Cuando la fundación es emplazada en el suelo arcilloso, el bloque de esfuerzos 1 mostrado en la figura 3.6a tiene los esfuerzos principales que se indican. Vamos a ver la figura 3.6a. En un elemento del bloque 1, ¿no? Tiene esfuerzos mayores, esfuerzos menores, ¿no? Y debido a los esfuerzos ocasionados en el suelo por la aplicación de la carga, el suelo tiende a deslizarse lateralmente hacia la derecha sobre la línea OY, lo que da lugar a que el esfuerzo principal del bloque de esfuerzos 2 sea igual al esfuerzo horizontal del bloque de esfuerzos 1. Estos bloques de esfuerzos son representados mediante sus correspondientes círculos de Mohr en la figura 3.6b, y lo que a partir de la ecuación la resistencia al corte se tiene estos valores. Entonces aquí se tiene los esfuerzos que se tienen en estos dos bloques, del bloque 1 y del bloque 2, puesto que el esfuerzo horizontal del bloque 1 se convierte en el esfuerzo principal del bloque 2, ¿no?, por el movimiento lateral, de tal forma que estos son representados por estas ecuaciones, ¿no? Para el caso de la figura 3.6, con el ángulo de fricción igual a 0, ¿no? Con el ángulo de fricción igual a 0, los términos de tangente a 45 y tangente de 45 elevado al cuadrado se convierten en 1, y para el bloque 2, en la esquina de la zapata, en el punto O, el esfuerzo 3.2 es el Q asterisco, ¿no? El esfuerzo vertical que siente el bloque 2 es el esfuerzo que está por encima de él, que es el esfuerzo Q asterisco, ¿ya? Entonces, reemplazando estos valores, se obtiene que el esfuerzo 1.2 es igual al esfuerzo 3.1, en el cual se tiene el Q asterisco, que es el esfuerzo 3, multiplicado por 1, más 2 veces la cohesión multiplicado por 1. Para el bloque 1, en la esquina 0, donde se desplaza, se tiene este esfuerzo, y reemplazando estas ecuaciones se determina que la capacidad última es igual al Q asterisco más 4 veces C, ¿ya? Entonces, de este análisis límite ya se observa el equilibrio entre lo que es la resistencia del suelo, y el Q asterisco, ¿no?, que es esta ecuación. Y aquí, como se tienen dos términos, se va a analizar
el caso en el cual la fundación se encuentre al nivel de la superficie, lo que generaría que el Q asterisco sea igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí se va analizando estas situaciones para poder determinar el impacto que tiene cada elemento en la ecuación teórica. ¿Ya? Entonces, al asumir que una fundación es construida o aplicada en la superficie, ¿ya? Lo que se hace es que el Q asterisco sea igual a 0. No hay una fuerza, no hay una sobrecarga al lado de la fundación. En realidad, esta sobrecarga es igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación que se ha obtenido se simplifica o se convierte a que la carga última sea 4 veces la cohesión no drenada, que es una solución de borde inferior. Y para obtener la solución de borde superior se considera una falla circular a partir del punto O y se realiza la sumatoria de momentos en el punto O causados por la carga última y la resistencia al corte perimetral y la sobrecarga, el cual se tiene un equilibrio de esfuerzos, ¿no? Aquí, a partir del punto O, ¿ya? Y a partir de la resistencia al corte que se genera acá y el Q asterisco, ¿ya? Que podríamos representarlo como una fuerza con un brazo, ¿no? Estos dos generan un momento resistente que en el punto de equilibrio antes de fallar, ¿ya? Se igualan las fuerzas de la carga que genera un momento actuante. ¿Ya? Previo a la falla, estos dos momentos se igualan y generan esta ecuación, ¿no? Que la carga última por el ancho B es la fuerza multiplicado por B medios, que es el brazo, ese sería el momento actuante, iguala a momento resistente, que es la cohesión no drenada que se genera en todo el plano de falla. Esta ecuación la vamos a ver con la gráfica. Donde esta parte es la fuerza, ¿no? La fuerza. B medios es su brazo. Eso es el momento actuante. Y para el momento resistente, ¿ya? Acá el Q asterisco por el ancho B es la fuerza que genera el Q asterisco al asumir que esta falla es circular, ¿ya? Este es el ancho B. Y por su brazo, B medios. Y en el momento resistente está la cohesión no drenada, que serían las fuerzas cortantes que se generan en todo este plano de falla, multiplicado por el perímetro, que es este plano de falla, pi por B, multiplicado por su brazo, ¿ya? Por el brazo que es el ancho B. Esta sería la ecuación de equilibrio de análisis límite, en el cual antes de la falla ambas fuerzas tienen que igualarse. De esta ecuación se despeja el Q último, de tal forma que queda que la relación es 2 veces la cohesión no drenada por pi más el Q asterisco. Esta ecuación de borde superior
se la lleva a la condición en la cual la fundación está construida en la superficie para eliminar la influencia del Q asterisco y queda que la carga última del borde superior es 6.28 de la cohesión no drenada. Como estos bordes son los límites donde ocurre la carga última teóricamente, un valor promedio es tomado en cuenta como un valor razonable que represente la carga última en esta situación. Es decir, el promedio del borde superior y el borde inferior, 5.14 de la cohesión no drenada. Esta ecuación es la solución a la carga última obtenida a partir del método de análisis límite, considerando un suelo sometido bajo una condición no drenada, es decir, para el ángulo igual a 0. De tal modo que todos los métodos teóricos para la determinación de la carga última nombrados anteriormente se relacionan de cierta manera, ya que muchas soluciones obtenidas a partir de los métodos de líneas de deslizamiento proporcionan campos de velocidad cinemáticamente admisibles y pueden ser así consideradas como una solución de borde superior que satisface a la vez condiciones de borde de velocidad. Por otro lado, si el campo de esfuerzos inferior de una zona plástica puede ser extendido dentro de una región rígida, entonces las condiciones de equilibrio y cedencia son satisfechas y la solución constituye en una solución de borde inferior. El método de equilibrio límite utiliza la filosofía básica de la regla de borde superior, mediante la cual se asume una superficie falla y al menos una respuesta es buscada. Sin embargo, este método no considera las condiciones cinemáticas y de equilibrio sean satisfechas en un sentido limitado. Por consiguiente, las soluciones de equilibrio límite no son necesariamente soluciones de borde superior o de borde inferior. Sin embargo, una solución de borde superior para el método de análisis límite será obviamente una solución del método de equilibrio límite. A pesar de la relación existente entre estos métodos, la mayoría de ellos, y sobre todo el método de análisis límite, presenta grandes dificultades en su desarrollo. Estas dificultades se enuncian a continuación. La complejidad de encontrar un mecanismo que pueda describir el proceso de falla razonablemente bien. El método de análisis límite aplicado para la determinación de la capacidad de apoyo toma en cuenta un sistema tridimensional, por tanto, incluye solamente materiales cohesivos debido a que los mecanismos de colapsos en estos materiales no son tan complejos como los que se presentan en materiales granulares, y la complejidad de la geometría en 3 dimensiones juntamente con la dilatación de los suelos hace muy difícil el construir modelos de velocidades admisibles y hace que los cálculos de volúmenes de bloques y superficies de discontinuidad sean bastante laboriosos. El valor de carga última obtenida a través de la ecuación 321A considera una condición no drenada. Y a continuación se analiza el caso de una zapata continua emplazada en un suelo que presenta un ángulo de fricción igual a phi y una cohesión igual a C de la figura 3.7, en la que se puede observar que una vez alcanzada la carga última ocurre una falla de corte por punzonamiento. Para este caso se realizó la extensión del estudio de Brandt, quien estudió la resistencia al punzonamiento de metales y a partir del cual determinó que la capacidad de una masa de metal de gran espesor para resistir cargas concéntricas. Posteriormente, al introducir términos geotécnicos en el trabajo de Brandt, se observó que él consideró condiciones no drenadas, es decir, un suelo puramente cohesivo y sin peso unitario. Luego, con estas suposiciones, se definió la forma de las zonas de corte y desarrolló un método para determinar la fuerza requerida para que produzca el punzonamiento. Las consideraciones realizadas por Brandt no toman en cuenta precisamente
a ninguno de los métodos teóricos, sino más bien el valor de Q último se obtiene a partir de la suma de fuerzas verticales que actúan en la cuña ADG de la figura 3.7, por lo tanto, el valor del Q último es obtenido basándose en el método de la superposición. A continuación se presenta la estimación del Q último realizada por la extensión del trabajo de Planck y la ecuación general fue presentada posteriormente por Bowles en 1988, ¿no? Entonces aquí se presenta el método considerando que el suelo tiene un ángulo de fricción, es decir, arenas, condiciones drenadas, o puede ser también una arcilla, pero en condiciones drenadas a largo plazo. Se hace el principio de superposición de esfuerzos verticales que resisten la carga última, ¿no? Uno puede ver acá el desarrollo y reemplazando los multiplicadores se obtiene esta ecuación que es un poco más compleja, ya, un poco más compleja de lo que es el coeficiente o el método teórico que se presentó anteriormente, ¿no? Indica que la carga última en una situación de punzonamiento tiene tres componentes. Uno relacionado al esfuerzo que se genera por los parámetros de resistencia, la cohesión y el ángulo de fricción. El segundo término que está también relacionado con el valor del Q asterisco, y aquí se añade un tercer término que es el término del aporte de lo que es el peso del suelo de fundación, ¿ya? Hemos visto que en la solución para el caso de arcillas, el primer término, hay dos términos, el primero que es en función del parámetro de resistencia, en este caso la cohesión en condiciones no drenadas y el ángulo de fricción igual a 0, y el segundo término relacionado con el Q asterisco, ¿ya? Al analizar este fenómeno en suelos granulares, se observan tres términos, que es el último término adicional, que es el aporte del peso del suelo, ¿ya? Esta es la base, ¿ya? Esta es la base de las ecuaciones semiempíricas, ¿ya? Esta es una ecuación netamente teórica, ya ven, netamente teórica, aplicando los principios físicos de desplazamiento, de punzonamiento de zonas en un medio continuo, ¿ya? A partir de esta ecuación, ¿ya?, es que se han desarrollado métodos para poder representar la capacidad última que ocurre en suelos, en fundaciones reales, ¿ya? Y es así que se han definido una serie de métodos semiempíricos que fueron desarrollados a partir de esta ecuación, y estos fueron desarrollados tanto para materiales granulares en condiciones drenadas, también para suelos arcillosos en condiciones no drenadas, en fundaciones continuas, con fundaciones rectangulares. Y con el paso del tiempo, una serie de factores empíricos fueron aplicados a estos métodos con el objetivo de calibrar
esta ecuación, ¿ya? Calibrar esta ecuación. Finalmente, la capacidad de apoyo del suelo puede ser determinada a partir de métodos empíricos como ser ensayos de campo, SPT, CPT y otros, y estos se verán en el capítulo 8, ¿ya? Entonces, los métodos teóricos terminan con este trabajo de Brandt, en el cual se tiene la ecuación general teórica, ¿ya? Teórica, y el siguiente paso es ver los métodos empíricos que se desarrollaron para poder llevar la teoría a la práctica y compararlo con la realidad. Es así que a partir de esta ecuación, vamos a ver la siguiente clase, se han añadido factores que van corrigiendo estos parámetros para poder calibrar la ecuación con la realidad. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Quedamos aquí. Gracias. El día lunes en hora de clases. Hasta luego.